Yo participo por amistad, por simpatía, porque por proximidad con compañeros libertarios y se va estableciendo un tipo de organización, pero con muy poca estructura. O sea, no es una organización en el sentido que se entiende hoy una organización, ¿no? Era una cosa bastante elástica y bastante dúctil, ¿eh? No era como, por ejemplo, en el Partido Comunista o los partidos comunistas tenían células o tal. Nosotros éramos grupos y que teníamos afinidad. Entonces, en tanto que teníamos afinidad, coincidíamos y participábamos, pero no había ni una disciplina de grupo ni nada de esto. Había responsabilidad de cada uno y voluntariamente participaba en la medida que quería. Y eso era la manera de funcionar los diferentes grupos que eran los GOA, los grupos obreros autónomos, que habían existido en Santa Coloma desde ya hacía algún tiempo y habían participado en luchas importantes. La del ambulatorio en Santa Coloma y otras más. Y bueno, era la forma, la estructura aquella nos servía pues bueno, para reunirnos y establecer acciones concretas, impulsar luchas en el barrio con participación de todo el mundo y procurar que se hiciera, que los procesos fueran siempre desde la asamblea. Aún en una estructura de clandestinidad, en una situación de clandestinidad, porque estaba prohibida cualquier tipo de reunión amplia y demás, pues se había refugio, ¿no? A partir de un centro social que estaba auspiciado, bueno, o legalizado a partir de la parroquia de allá del fondo y en otros barrios pasaba parecido. A partir de ahí pues conseguíamos influir en el barrio. Y entonces como grupo llevábamos propuestas que no eran ni siquiera estrategias. Nosotros nos diluíamos en la misma asamblea y no establecíamos un plan previo para ir a la asamblea en el barrio, sino que una vez allí opinábamos, claro, y coincidíamos, porque eran cosas básicas, ¿no? Era tan básico como que eso, como que la asamblea, como que los trabajos se hicieran por designación, como que la representación que había que coordinar fuera por elección allí mismo durante la asamblea, o sea, fueran delegados, no había cargos ejecutivos nunca, sino que eran meros delegados para hacer aquella función concreta que se le encomendaba desde la asamblea. Y se discutía hasta que se veía claro el qué, y se escuchaban todos los puntos de vista, y se tenía la paciencia de estar en la asamblea a las horas que fuera, para poder hacer algo que fuera serio. Ahora se ponía de los nervios a mucha gente, ¿no? Que creían que había que ir, pam, 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 lanzar las consignas y que los demás dijeran sí, y estos que ya habían dicho sí, extenderlas al barrio, y el barrio no tenía que saber ni dónde nos reuníamos, ¿no? Nuestra idea era diferente, nuestra idea era que aquel polo era del barrio, y el barrio tenía que implicarse, y lo íbamos consiguiendo. Y de hecho eso sirvió para que después, cuando se reorganiza la CNT, pues las personas que habíamos participado en todo aquello, teníamos bastante simpatía de muchos trabajadores por el sitio donde habíamos estado, y hacía que se vinieran a la CNT. Y era por eso, por la conducta, ¿no? Y por ese tipo de planteamiento, saber que no pretendía manipularlo, que tú no justificabas un fin o sea, unos medios porque ibas a un fin que tú tenías ya determinado y no ibas a utilizarlo para que te acompañara para hacer posible aquel fin, sino que aquello se establecía allí. Y eso era, nosotros entendíamos que era una manera pedagógica de extender el ideal libertario. Si bien nos interesaban los clásicos, de lo que nos interesaba más era la parte de proyección particular, de la experiencia, de la praxis. Y de los clásicos de Bakunin o Malatesta y tal, era la actitud y un poco el conocimiento de qué había pasado en aquellos momentos de la historia, pero no mucho más. Para nosotros lo importante era la actitud aquella libertaria que se llevaba a cabo en todos los campos, y era en la familia, en el comportamiento, o sea, en la actitud ante la Iglesia, en la actitud ante la creación de la familia, la igualdad de la mujer, la ecología. O sea, era un ámbito bastante más del momento aquel, posterior al mayo 68 y en fin, de ese momento, ¿no?